Bienvenidos a todos al capítulo número 3 de nuestro podcast, Estudiando con Angueira. Hoy vamos a hablar sobre el país Argelia. Hoy tocó cambiar de continente y vamos de Centroamérica, que habíamos hablado de Cuba el capítulo anterior, y ahora vamos al norte de África. Tenemos de invitado especial al Dr. Muchilo, que hoy vino a darnos una mano y poder enseñarles de forma más sencilla la historia de este territorio. Muchilo, un placer tenerlo en nuestro programa. Hola, buenas tardes. El gusto es mío. Primero que nada, gracias Muchilo por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, ¿les parece si arrancamos? Sí, dale. Quería arrancar haciendo una pregunta a Muchilo. Dígame. ¿Cómo fue el comienzo de este país cuando era una de las tantas colonias francesas? Argelia, como bien decís, fue colonizada bajo el régimen de Francia de 1830. Como las demás colonias francesas sobre otros países, se destacaban por la agricultura de subsistencia o para la exportación. La colonización de esta tierra fue muy duro para los originarios de allí. Fueron forzados a creer en la religión francesa y arrestaron y mataron a sus líderes religiosos del pueblo argelino. A medida que fue pasando el tiempo, muchos franceses fueron optando por irse a vivir a Argelia, donde empezaron a consolidar su poder político, económico y militar, lo que les ocasionó que les quiten sus tierras a la población argelina, desplazándolos hacia tierras interiores más áridas. Qué feo lo que le tocó vivir a estas personas. ¿Se sabe cuántos argelinos habitaban en estas épocas? Sí, cuando fue colonizado en 1830 habían aproximadamente 2 millones de habitantes. Y ya para 1950, cuando se empezó a fortalecer la lucha por independizarse, eran aproximadamente unos 8 millones. Claro, después de 100 años de colonización y tantos habitantes, ya era hora de que empiece a luchar por su independencia. ¿Cómo fue el proceso de descolonización? La lucha por la descolonización empezó a tomar forma cuando Francia fue ocupada por los alemanes a partir de 1940. Mostraba que no eran tan fuertes y que encima iban a estar debilitados. Pero fue a partir de 1954 cuando se extendió el movimiento nacionalista y anticolonial en Argelia. Exactamente. También se impuso el progreso del pueblo argelino y el rechazo a la asimilación de los valores franceses, afirmando la identidad argelina basada en el Islam y el idioma árabe. También influyó en Argelia la propaganda del parabismo de Liga Árabe. Ahí comenzó la llamada Guerra de Liberación. Sí, comenzó con unos jefes argelinos que tenían experiencia ya que estuvieron en el ejército de Francia en la Segunda Guerra Mundial. Y batallaron con armas dadas por Egipto, China y los países socialistas. Los países socialistas ayudaban porque estaban en medio de la Guerra Fría. Y si las colonias francesas se liberaran, era una gran pérdida para este país capitalista, lo que les favorecía a los socialistas que estaban en guerra contra el capitalismo. Claro, una gran forma de debilitar al rival en una guerra fría. Luego los argelinos empezaron a hacer ataques a las ciudades para minar la seguridad de los residentes franceses. El ejército de Francia no iba a devolver esas tierras así de fácil. Ellos respondieron con una violencia haciendo saqueos y con matanzas en los barrios de los argelinos. Esta es la etapa más violenta de este país. En 1957, en plena batalla, se rastreó centímetro a centímetro, interrogando y torturando a sus habitantes, y se produjeron 6.000 ejecuciones de argelinos. Había 400.000 personas en el ejército francés de Argelia y además cerraron fronteras para que no consigan suministros. En 1958, el general Charles Gaulle fue designado primer ministro en Francia. Viajó a Argelia y ofreció perspectivas de negociación. Propuso una reforma constitucional que otorgaba el voto a los argelinos y la representación en el Parlamento francés. En 1961 se realizó el referéndum por la autodeterminación de Argelia y ganó por 75% de votos a favor. La guerra se propagó hasta 1962. El Frente de Liberación Nacional Argelino recibió el apoyo de otros países árabes y africanos vecinos, como Marruecos y Túnez, donde había centros de entrenamiento, y Egipto.
Ante esto, Francia retiró sus contingentes de OTAN y empezó a realizar estrategias terroristas a través de la OAS. Sí, estuvieron con esos ataques hasta que el 3 de julio de 1962 la independencia de Argelia fue sellada. Se decretó un alto al fuego, cese de las operaciones militares y la lucha armada en territorio argelino, garantías a la autodeterminación y organización de los poderes públicos en Argelia durante el periodo transitorio. La guerra duró 7 años y medio. Se llevó más de 200.000 argelinos y 30.000 franceses. Ahora, Argelia es uno de los países más ricos de África y se mantiene así por su economía, basada casi completamente en la producción de energías fósiles. Con este último dato terminamos el capítulo de hoy. Muchas gracias al Dr. Muchilo por la participación en el capítulo. Gracias, encantado de venir al programa. Y muchas gracias a los oyentes por elegirnos. Están escuchando Estudiando con Angueira. Gracias y nos vemos el próximo martes con el siguiente capítulo.